Teali, no toca Lilical Bueno, cuando el sol esté ya en su cenit, nosotros estaremos en la segunda casilla de la 23ª, el tonali Ome Atl, un tonali del rumbo del Tlahuistlampa, por donde sale el sol. El color es el rojo, es el rumbo de esos que estamos tonados, porque venimos así como el sol, llenos de fuerza. Y en el numeral 2 tenemos Atlaltecutli, la tierra, ese ser maravilloso que interactúa con nosotros para darnos el sustento, ese ser que nos va a devorar para devolvernos a los huesos, para quitarnos lo pesado y convertirnos en semillas divinas que se resguarden allá en el Mictlán. En el signo Atl, agua, tenemos a Xotecutli, que también es el regente de la trecena. Así que este fuego que encendimos ayer en Setochtli sigue intenso y se pone hoy a nivel humano como ese catalizador importante, más bien esa fuerza alquímica que nos transforma. Ustedes recordarán que en el mito de creación del quinto sol, Xutecutli se presentó como una gran hoguera y cuyo nombre pues fue Huehueteotl. Él, siendo esa gran llama alquímica, transformó a Nanahuatzin, que estaba lleno de bubas de agua, en un sol. Bueno, pues hoy nosotros vamos a vivir esa transformación voluntariamente para que después de que sintamos la fuerza de Xutecutli y esa transformación divina, podamos sentarnos como en esta imagen mántica superior en un Ikpali a disfrutar de todas las grandezas y de todo lo que nos ofrece nuestra Señora Tlaltecutli. Y no solo ella, también el agua que corre sobre la tierra, porque en este tonali la Señora de la Noche es Chalchutlicue. Y sabemos que ella es el agua horizontal y es dualidad del agua vertical, que es Tlaloc. Esta dualidad que está marcada en este numeral 2 la vemos presente a través de ella en ese lugar maravilloso que es el Tlalocan, que está albergado dentro de las montañas. Ahí está Tlaltecutli, en esa elevación guarda por dentro el agua, pero a veces esas montañas tienen un corazón ígneo. Ahí está Xutecutli esperando el momento y a veces la montaña escupe esa lava que cuando se enfría se transforma en la preciosa obsidiana. Hoy quiero que nosotros nos pongamos frente a este fuego que es calor, que es principio, que es final, que es fuerza alquímica, y entremos en una olla como lo vemos aquí en esta imagen mántica inferior. Vamos a sentir el calor y la sangre, que es agua preciosa, se va a poner a galope y nosotros nos vamos a transformar. Nos vamos a convertir en esos guerreros que están representados muchas veces por los colibríes, porque quien acompaña a la señora Tlaltecutli en el numeral 2 es el Quetzalhuitzilin, el colibrí precioso. Así que hoy estamos en la oportunidad de ser soles, colibríes, la misma montaña que ruge con fuerza. Vamos a entrar a un temazcal, como lo vemos en la imagen del signo. Vamos a dejar que Xutecutli, convertido en su nahual, en Colot, el alacrán o el escorpión, nos pique, nos llene de fuerza, de energía. Vamos a asumirnos, porque también nuestro cuerpo es como un Kali, y este Kali tiene la fuerza de nuestro espíritu y la fluidez y la caricia que siente por dentro todo nuestro ser con esa sangre cuando se pone tonada. ¿Ustedes han hecho ejercicio y han sentido cómo se les sube el calor o han entrado al temazcal y sienten como esa agua entra en ebullición? Bueno, es como estar en esa olla alquímica, en ese temazcal. Hoy nosotros mismos podemos generar en la ensoñación, si lo deseamos, ese temazcal. Despierta a ese guerrero que traes dormido. Y si hace falta inspiración, escucha esto. Omeatl es el momento exacto en que la lluvia fría
toca la roca ardiente. Imagina que tu ser es un antiguo cauce de río esculpido en la piel de Tlaltecutli, la divina tierra. Como el numeral Ome 2, eres tú ese cauce dual. Eres la orilla derecha y la orilla izquierda, los límites necesarios que te dan forma y propósito. Sin esas orillas el agua se dispersaría y perdería su fuerza. Gracias a ellas el agua sabe hacia dónde correr. Tlaltecutli te sostiene, te abraza con sus garras de barro y raíces, recordándote que para fluir primero necesitas saber dónde estás parado. Pero hoy el agua que corre por ese cauce no está fría ni dormida, porque bajo el lecho del río Xutecutli, el señor del fuego alquímico, ha despertado. En este tonali no eres simplemente agua estancada en una vasija, eres agua sobre el fuego, eres el caldero alquímico donde ocurre el milagro. La fuerza del guerrero se intensifica al toque de Xutecutli, quien calienta tus emociones, y tu espíritu libre como Atl, el agua, alcanza el punto de ebullición. Al igual que el colibrí precioso, el Quetzalhuitzilin, que sabe cuándo frenar su corazón para morir y renacer con el sol, tú, como el agua, aprendes hoy la suprema lección de la adaptación. Cuando el fuego de la vida te presiona, no te quiebras como la piedra, ni te consumes como la madera. Haces lo que solo el agua sabe hacer, cambiar de forma. Te vuelves vapor, te elevas, te purificas y te vuelves intocable, capaz de ascender al Ilhuicac, al cielo, para luego caer de nuevo como rocío fresco sobre la falda de la preciosa Chalchutlicue. Ser Ome Atl hoy significa tener el coraje de fluir sobre las brasas, no para apagar el fuego, sino para dejar que el fuego te transforme en medicina, en vapor curativo, en una fuerza que, aunque suave al tacto, tiene el poder de erosionar la montaña más dura y limpiar las heridas más profundas de tu psique. Eres el Atla Chinoli encarnado, el agua que arde, la sangre que galopa, el fluir sagrado que nunca pierde su esencia. Sin importar la forma del recipiente que la vida te imponga, tú eres como el guerrero que sabe salir avante. Y bueno, pues como nos encantan los cantos, te voy a dar unos versos. Y dice así: oh agua sagrada, manantial de vida, que hoy no solo fluyes, sino que galopas en mis venas, eres espejo de lo eterno y sangre de Anáhuac, te celebro, corriente que danza sobre el fuego, eres el murmullo entre las garras de Tlaltecutli, la que se adapta al cuerpo que la contiene, en tu cauce dual encuentro la memoria, soy la ofrenda que la tierra devora y vuelve a parir. Hoy yo mismo soy Ome Atl. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltona, porque Lili Caltona no te abandona. ¡Timotasque!